Muy bien, pues en nuestro empeño de ir por toda la Biblia, por todo el plan de la salvación de Dios, en el que Dios va interviniendo en la humanidad para intentar llevarla hacia sí mismo, intentar que comprendan, que entiendan, que vean que es posible cambiar y que es posible volver a Dios. Así que en esta semana estamos ya en el siglo X a.C., siglo X a.C. Las 12 tribus piden un príncipe, un rey, y este príncipe sale sapo, ¿verdad? No sale bien la cosa y Dios les da un rey de acuerdo a su corazón, una persona tremendamente devota que conocemos como el rey David. Él escribió salmos y ha inspirado desde entonces a gran parte de la humanidad. Pero no era perfecto y su hijo Salomón amplificó sus vicios, hizo cosas que no estaban bien, sobre todo al final de su vida. Salomón, nos preguntábamos cómo podía ser tan sabio y al final de sus días ser tan estúpido, ¿no? En el grupo de hogar uno me recordó la estupidez de Salomón. Se preguntó, dice, ¿quién quiere tener 700 suegras? ¿Conocéis el dicho, consejos vendo que para mí no tengo? ¿No? La sabiduría no solo está en dar buenos consejos, nos acordamos de los reyes que venían y las personas que venían pagando grandes cantidades de dinero para escuchar a Salomón, pero al final de sus días él mismo no sigue sus propios consejos. Así que por culpa de él se divide el reino y a partir de entonces hay dos reinos divididos. Israel en el norte son 10 tribus y Judá en el sur, que son 2 tribus, Judá y Benjamín, pero que se les conoce como Judá. El norte está más en contacto con rutas comerciales y por lo tanto es muchísimo más rico que el sur. Y están siempre en esta relación amor-odio, el norte con el sur, en donde a veces ayudan, a veces hay peleas. Y el norte es muchísimo más próspero económicamente, siendo parte de las rutas comerciales son capaces de enriquecerse. Pero espiritualmente eran muchísimos más pobres que los del sur. El sur está en las montañas, está aislado de las rutas, en cierta forma, contacto tan obvio con el mundo exterior y son un reino más devoto, más pobre, pero más rico de acuerdo al Señor. Os voy a enseñar una foto, muy bien, la veis en grande aquí, ¿vale? Y entonces vais a sacar vosotros las enseñanzas de este periodo de los dos reinos, ¿de acuerdo? Solo mirando esto, ¿qué enseñanza podéis sacar? ¿Qué les estaba diciendo Dios a ellos y qué nos puede decir a nosotros? A vuestra izquierda está el norte Israel, a vuestra derecha está el sur Judá. Solo viendo esto, ¿qué podemos aprender? Esta vez la pregunta no es tan fácil, así que en esta me podéis contestar. No es tan obvio. Bueno, es obvio también. Vale. No hay respuesta equivocada. No estoy buscando el cojero, igual que otras veces que hago preguntas para después decir lo que es lo contrario. Esta vez solo estoy preguntando honestamente. Tener que venir un domingo por la mañana a pensar también. Decidme algo, ¿qué aprendéis de todo eso? Son, en cierta forma, enseñanzas obvias. Muy bien, a ver, dime José Luis. Vale, a lo mejor se escapó alguno, falta algún profeta que se escapó. Aparte de eso, faltan profetas en los huecos. Hay épocas en las que no hay profetas, vale, ahí te entendí. ¿Por qué no hay profetas? Por la corrupción. Mientras menos corrupción, menos profetas. Entonces, si miras al norte, ¿qué pasa? Hay más profetas, ¿por qué? Esa sí era obvia, porque hay muchísima más corrupción, ¿verdad? Entonces, el norte es mucho más corrupto, Dios envía muchísimos más profetas. Tiene que enviar
a personas que le llamen la atención, que le digan, tenéis que dar la vuelta, tenéis que arrepentiros. Y esto de enviar más profetas donde más lo requiere, ¿qué nos habla de Dios? Que es un ser misericordioso, ¿verdad? Que Él lo que quiere es que nos arrepintamos, que Él está deseoso de que demos la vuelta, de que este reino del norte se volviera a Él, ¿verdad? ¿Qué más podemos aprender de esta tabla? ¿Cuál duró más? A lo mejor es que no lo llegáis a ver los números, ¿no? ¿Cuál duró más? El reino del sur, ¿no? 200 años más, por lo menos. ¿Qué nos dice esto? Muy bien, que mientras más sigues al Señor, el Señor te bendice más tiempo aguantas, el Señor tiene más paciencia contigo, el Señor no te destruye hasta que ya no puede dejar de castigarte, decir, si no te castigo es que vas a seguir así para siempre, ¿no? Mientras más nos acercamos al Señor, más bendiciones tenemos en cierta forma, ¿no? Muy bien. Los dos acaban. ¿Qué nos dice eso? ¿Por qué fueron destruidos? Porque ni ninguno de los dos al final sigue a Dios. Los dos al final, entre unos y otros reyes, se van pervirtiendo y van haciendo pecados tremendos que Dios no quería para su pueblo, que Dios quería ser una alternativa, no quería imitar a los demás. ¿Os acordáis por los pecados que Dios los envía al exilio? Pecado principal, que dice, sacrificio de sus hijos. Imitaban a los cananeos sacrificando a sus hijos. Hoy lo hacemos antes de que nazcan, en esa época lo hacían después. ¿Qué más? Injusticia, matar, derramar sangre, no hacer juicio justo y no ayudar al pobre, a la viuda y el huérfano. Eso era lo que le importaba a Dios. Eso era lo que le importaba a Dios. A las naciones que le importa el poder, la riqueza, el norte fue en momentos tremendamente rico. Eso daba igual. Delante de Dios lo único que importa es seguirlo a Él y su justicia. Y por lo tanto los dos reinos terminaron extintos. Para nosotros, ¿cómo podemos aplicarlo a nosotros? Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, para que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es esta palabra profética? El Evangelio, ¿verdad? La Biblia. Nosotros seguimos teniendo una palabra profética. Y la paciencia de Dios fue larga. Con Israel 300 años, con Judá 500, pero no fue eterna. La paciencia de Dios tiene un límite. Nosotros tenemos que buscar a Dios mientras que pueda ser hallado. Nos manda profecía, nos manda evangelio, nos dice cómo tenemos que seguirlo, pero llegará un punto en que te dejará hacer lo que te da la gana. Hay que escuchar la palabra profética, hay que escuchar el evangelio, hay que dejar que Dios actúe en tu vida, hay que tomar una decisión. Dios tiene paciencia, pero hay un punto en que dice, hasta aquí. ¿Hasta cuándo probaremos la paciencia de Dios? ¿Hasta cuándo vamos a probar la paciencia de Dios? Así que esta semana vamos a estudiar a un profeta del norte, Elías, y la semana que viene estudiaremos
un profeta del sur, Isaías. Elías también en algún momento le escribe una carta al rey del sur, pero es principalmente un rey en la época de Acab, ¿vale? Y la semana que viene haremos Isaías en diferentes reyes del sur en Judá. A Elías le toca profetizar en una época tremendamente difícil, en la época de Acab. Acab se casa con una princesa de los sidonios. Sidonio es Fenicia. Fenicia es la costa de Israel. Ahí estaban los fenicios, una parte de canaanitas que estaban en la costa. Y Jezabel instaura, y Acab instaura como religión nacional la adoración a Baal y a Asera. Matan a los sacerdotes de Dios, normalmente eran sincretistas, adoraban a todos, al Dios de Israel, al de Baal. Ellos intentan eliminar la adoración al Dios de Israel, ni siquiera compartirla con otros, que ya era idolatría, y financian, ponen culto, etcétera, al Dios Baal y a Asera. Baal significa señor o también significa esposo, y era como el esposo de la tierra. Y el esposo de la tierra, para que germinara, lo que hacían en los cultos era prostituirse. Era una forma de excitar al Dios para que germinara la tierra. Además, tenían costumbre de sacrificar a sus hijos y, como hemos visto, para construir ciudades y que Dios los bendijera. Asera era la diosa de la guerra también y era tremendamente brutal y ávida de sangre, pues enterraban a sus propios hijos al construir una muralla, una ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no era lo que Dios quería para su pueblo. Eso era lo que Dios quería cambiar, quitar. Y Acab, siendo rey de Israel, lo que hace es financiarlo e instaurarlo. 3 veces aparece la palabra de Dios en Elías y le dice, al principio del versículo 17, le va hablando y habla de la palabra de Dios a través de la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Así que llega Elías y ora que no llueva para que ellos se dieran cuenta, el hambre les aprieta y ya les había dicho desde en el Éxodo, antes de entrar en la tierra, que cuando Dios cerraba los cielos, lo que estaba haciendo era intentando avisarles de que tenían que cambiar. Era una alarma, intentando que ellos cambiaran. Así que viene Elías y le dice que Dios va a tener una sequía por 3 años. Comienza la sequía. Con la sequía comienza el hambre y las dificultades. Así que Acab se arrepiente, se pone de luto, pone a todo el pueblo de luto y adoran al Dios de Israel. ¿Sí o no? No, todo lo contrario. Se empecinan en lo suyo, siguen en lo suyo, no se arrepienten. Elías se exilia y va hacia Sidonia, se va hacia Sarepta de Sidonia y ayuda a una viuda que está allí pasando hambre. ¿De qué pueblo era princesa Jezabel? ¿Os acordáis? Fenicia, que era los sidonios. ¿A dónde va Elías a ayudar? A la viuda de Sarepta de Sidonia. Es decir, Elías se va a ayudar a alguien del mismo pueblo de quien estaba causando la mayor corrupción del pueblo de Israel. ¿Qué nos está diciendo Dios con esto? Lo importante no es de dónde viene. El problema de Jezabel y de Jezabel en este caso no era su lugar de procedencia o que fuese pagano. El problema era lo que hacía. El problema era no arrepentirse, no buscar a Dios, intentar hacer algo absolutamente demoníaco. Así que el justo va a ayudar a alguien del mismo pueblo que Jezabel. Y esta viuda está pasando hambre, tiene las últimas gotas de aceite, tiene dice que tiene el último puñado de harina, y Elías, después de ser alimentado por un ángel, se seca el río, va hacia ella y le dice que le haga una torta a ella. Últimas gotas de aceite, último puñado de harina, te viene un extranjero y te dice, cocínalo, dámelo a mí primero y después no te faltará nunca. Cántaro de aceite infinito, cántaro de harina infinita. ¿Te lo crees? ¿Le das la torta a Elías o te la comes tú con tu hijo y mueres? ¿Qué hubieses hecho? ¿Qué hubiese hecho yo?
La mujer pagana del mismo sitio que Jezabel tiene más fe que todo el reino de Israel. Le da ese pan a Elías, come y nunca jamás le falta pan, ¿verdad? Si se lo hubiese comido ella, ¿qué hubiese pasado? Hubiese sido la última, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de esto? Siempre es primero fe y después vemos milagros. Siempre primero es seguir a Jesús y después vemos a Jesús. Siempre primero es dar el paso de fe y después Dios hace cosas en nosotros. Siempre es recibir el don de la fe y después vemos a Dios. Siempre hay que tomar una decisión por Dios y después te das cuenta que Dios te había elegido a ti y había tomado la decisión por ti, ¿verdad? Siempre hay que dar primero ese paso de fe. Pero el niño se muere, se pone enfermo y deja de respirar. Se queda sin aliento, deja de respirar. Y la mujer le dice, Primera de Reyes 17-18, ¿qué tengo que ver contigo? ¿Has venido a recordarme mis pecados y a hacer morir a mi hijo? No hay nada peor que tener esperanza, ¿verdad? Porque ella ya estaba esperando morirse y de repente tiene pan y se muere el hijo. Podía haber dicho, oye, pues lo he tenido 3 años más y hemos comido mientras que todo el mundo estaba pasando hambre. Y Elías no le explica a esta mujer, hombre, tienes que aceptar la voluntad del Señor y vivimos en un mundo caído y esto es lo que pasa. Si desobedecemos a Dios, después no podemos pedirle que nos salve de todo. Sin Dios lo que hay es enfermedad, corrupción, muerte. Esto es lo que hay. Mira lo que le dice Elías. Primera de Reyes 17, 20 al 21. Elías luego clama al Señor diciendo, Señor Dios mío, ¿también a la viuda en cuya casa estoy hospedado vas a afligir? Era un poco impertinente Elías, porque además Elías había orado para que no hubiese lluvia. Tratamos a Dios muchas veces y ¿sabes qué hace Dios? No te dice nada muchas veces. Aguanta todas nuestras impertinencias. El Señor lo escuchó y resucitó al niño. Es increíble que Dios aguanta que vayamos a Él de cualquier forma, incluso de forma injusta. Lo único que no aguanta es que no vayamos a Él. El Señor te recibe y habla contigo y tiene las espaldas muy anchas y la piel muy gruesa. No le importa cómo vayas, lo único que quiere es que vayas a Él. Y el Señor lo escuchó y lo resucitó. Santiago nos recuerda, Santiago 5, 17 al 18. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, era igual que nosotros. Todo lo que hizo, lo hizo por fe, era igual que nosotros. Y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. Y oró para que resucitara al niño y resucitó. ¿Podemos desfallecer en orar que Dios siga resucitando personas, que Dios siga resucitando muertos espirituales? ¿Verdad que no? ¿Y nos escuchará el Señor? No podemos desfallecer. El mayor milagro de la humanidad no es curarte de cáncer, es que Dios te resucite y te haga ver a Dios. Que con los ojos del alma puedas sentir, vivir y relacionarte con el Creador del universo. Ese es el mayor milagro que existe. El resto son solo parches. El resto es parche. A todos nos duele algo y nos encantaría que nos quitara el dolor, ¿verdad? Pero solo es un parche. El gran milagro es poder relacionarte de nuevo con Dios. Y eso Dios lo quiere seguir haciendo. Y lo quiere seguir haciendo a través de nuestras oraciones. Y quiere que insistamos y quiere que no decaigamos y que sigamos insistiendo. Y Él seguirá resucitando muertos y seguirá trayendo hijos a su familia. Pasan los 3 años y vuelve Elías a Acab. Dios va a hacer llover. Elías va a orar y va a empezar con una nube pequeñita. Sabéis la historia. Pero claro, Baal es el dios de las tormentas y los truenos. A ver si van a creer que Elías ora y que es Baal el que está trayendo la lluvia. Así que Elías quiere hacer una competición. A todos nos gustan las competiciones, ¿verdad?
a nadie nos gusta perder, y hace una competición para demostrar quién es Dios verdadero, si Baal o el Dios de Israel. Y le da todas las ventajas a Baal. Le da el factor campo. Van al Monte Carmelo. Hoy hay un monasterio allí, carmelito, en honor a Elías. Monte Carmelo, que está en Fenicia, en la costa, en Sidonia. O sea, se va al campo de Baal. ¿De acuerdo? Es Elías, que es 1 contra 850 sacerdotes. Tiene factor campo, tiene factor numérico, y la competición es a ver quién hace encender un fuego. Y tiene el factor poder, ¿no? Si yo tengo invisibilidad y tú tienes rapidez, te digo a ver quién puede ser el más rápido, ¿no? Te doy el factor. Y en este caso Baal era el dios del trueno y de la tormenta. Si podía hacer algo Baal, era enviar un trueno y quemar algo, ¿vale? Le está dando todas las ventajas a Baal. No solo así, sino que el altar de Baal está construido, ahí están los sacerdotes. El altar de Dios, que en algún momento adoraron ahí al Dios de Israel, está destruido, lo tiene que recomponer. No solo eso, sino que Elías lo llena de agua. 3 veces 4 cántaros de agua. 12, los números simbólicos, ¿verdad? 12 piedras. Dios quiere su pueblo unido en realidad. Todas las ventajas para Baal. Y empieza la competición. Están desde las 12 hasta las 3 de la tarde, gritando, cortándose, haciendo todo lo que ellos hacían. Y dice Montgomery, la burla de Elías es la mayor ironía contra el paganismo en toda la literatura antigua. Elías empieza a partirse de ellos. Empieza a decirles, ¿qué pasa? ¿Es que vuestro Dios está meditando? ¿Está haciendo yoga? ¿Saludo al sol? ¿Está de viaje? ¿Está de vacaciones? ¿Es que se ha ido con el inserso? ¿Dónde está vuestro Dios? Y no pasa absolutamente nada. A la hora estipulada, para que no hubiese equivocación, Elías ora a Dios. Elías ora a Dios y les dice, respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, el Señor, eres el Dios y que tú haces que su corazón vuelva a ti. Dios, haz que este pueblo vuelva a ti. Dios es el que cambia corazones, Dios es el que transforma. Da igual lo que tú hagas, que si Dios no transforma corazones, no puedes hacer nada, ¿verdad? Y Elías ora, Dios transforma sus corazones. Porque ya les había dicho, al principio de la competición, les había dicho, ¿hasta cuándo tendréis doble corazón? Literalmente le dice, versículo 21, ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre 2 pensamientos? Literalmente le dice, ¿hasta cuándo tendréis 2 ramas? ¿Hasta cuándo tendréis 2 pensamientos? Algunos del pueblo de Israel no habían dejado de adorar a Dios, pero lo adoraban como uno más. Pero con el Dios verdadero no se puede compaginar con nada más. No puedes tener, como decía Jesucristo, 2 señores. Si quieres servir a Dios y algo más, no lo hagas, estás perdiendo el tiempo. Dios no te va a aceptar. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Si estás diciendo Dios para cuando estoy con la familia y el fin de semana y yo para el resto de la semana, Dios no te va a aceptar. No puedes tener el corazón dividido. Dios no quiere un trozo de ti, no quiere despojo. O lo quiere, o le das todo o no le des nada, porque vas a perder el tiempo. Por lo menos durante un tiempo no te estás engañando a ti mismo y haces lo que te da la gana. Intentar obedecer a Dios, intentar hacer lo que te da la gana es una pérdida total de tiempo. Por lo menos haz solo lo que te da la gana, porque Dios no te va a aceptar. Y le está diciendo, Señor, transforma a este pueblo, haz que no tenga 2 ramas, que no tenga un corazón dividido, que sea solo devoto a ti. A la hora estipulada no cae fuego, cae una bomba nuclear táctica. Hemos aprendido ahora que hay bombas nucleares tácticas.
desintegra hasta las piedras. No hay duda de que a lo mejor Elías frotó demasiado y salió una chispita y se quemó porque era ya al mediodía y hacía mucho calor. Dios desintegró absolutamente todo aquello, con agua, con todo, y la gente dice, solo el Dios de Israel es Dios. Solo el Dios de Israel es Dios. Increíble, ¿no? No hay duda aquí. Así que todo el pueblo se hace devoto a Dios y lo adoran por siempre. ¿No, verdad? O sea, ¿tú ves eso? ¿Te queda alguna duda en tu corazón de quién es Dios? ¿Tú creerías que Acab se rasgaría las vestiduras, destruiría todos los altares de Baal, le hablaría a su mujer de lo que ha hecho Dios y adorarían a Dios ya para el resto de su vida? No, dice que Dios tiene que guardar a 7,000, un número muy pequeño del pueblo que no haya doblado rodillas. A pesar de ver todo eso, solo se convierten momentáneamente, solo dicen sí, y después parece que Israel, y vas viendo el pueblo de Israel, las 12 tribus cómo van decayendo y decayendo y decayendo y decayendo. Y siempre nos preguntamos, Dios, si tú te mostraras de forma más clara, creería todo el mundo. ¿Por qué no te muestra de forma más clara? ¿Os habéis preguntado eso alguna vez? ¿No? Quiero a esta persona, Señor, hazle un milagro, ¿no? Solo tienes que hacer un milagro y ya creerá en ti. Pues yo lo que veo en la Biblia es que Dios se muestra de forma totalmente abierta en el Éxodo, en Elías, en Jesús, y la gente parece que corre más para el otro lado. Es que en el fondo no queremos a Dios, no queremos que nos controle, no queremos que Él sea el Dios todopoderoso al que tengo que servir. Quiero servirme a mí mismo, quiero ser yo el que hace siempre lo que quiero. Es, según la historia de la Biblia, totalmente cierto que la relación de un humano caído más profunda con Dios es aquella que se fragua en la fe de ver lo invisible. Lo repito, la relación de un humano caído más profunda con Dios es aquella que se fragua en la fe de ver lo invisible. Dios nos ha dado el don de la fe, solo a los humanos, somos el único ser viviente que la tiene, y los que estamos caídos solo nos relacionamos en amor con Dios a través de la fe. Siempre estamos diciéndole, ¿dónde está Dios? Y la verdad es que a veces dices tú, pues mejor que no se muestre porque además la rebeldía va a ser mayor. Mejor que podamos testificar a aquellos y que Dios pueda trabajar su fe y pueda poner la fe en los corazones. Elías tiene una victoria tremenda. No puedes pensar nada más victorioso, nada más poderoso. No puedes pensar a nadie que en los ojos del pueblo o de los representantes del todo el pueblo que estaba allí tuviese ahora más poder, más capacidad de decir lo que pasa. Matan a todos los sacerdotes de Baal que estaban promoviendo el abuso infantil, la prostitución, el sacrificio de niños, etc. El pueblo lo obedece, se los cargan a todos. Viene Jezabel y le dice a Elías que lo va a matar. Le dice a Elías que lo va a matar. Y tú pensarías, Elías tiene la sartén por el mango, ¿no? Tendría una posición fuerte. ¿Qué hace Elías? Sale corriendo y quiere morirse. ¿Qué está pasando por la cabeza de Elías? ¿Qué está haciendo? Vimos al principio de sus profecías que escuchaba la palabra de Dios y la transmitía. Aquí ni pregunta a Dios, ni obedece a Dios, no hace, sale corriendo despavorido. Es incapaz de analizar bien la situación, porque Jezabel, si quisiese enfrentarse a él, no hubiese mandado mensajeros, y el texto nos dice que envió mensajeros. O sea, ella no quiere estar cerca.
analiza más la situación, porque repite constantemente a Dios, estoy solo, estoy solo. Pero claro, el texto nos dice que el mayordomo de Acab había guardado a 150 profetas y aparecen después con Eliseo. Solo no estaba, habían todavía decenas y decenas de profetas, pero él se veía solo. Es decir, se mete en una depresión en la que es incapaz de ver la situación real que está pasando. Es incapaz de ver lo que Dios quería hacer y lo que Dios estaba haciendo. Es incapaz de analizar la situación de forma objetiva. Estaba escuchando a un psiquiatra y un psicólogo y decía que las personas que pierden el juicio, esquizofrénicos, paranoia, etcétera, etcétera, nunca perdían la capacidad de razonar. Lo que pasa es que creían cosas que no eran verdad. Si tú crees que alguien te está persiguiendo, lo lógico es llevar un cuchillo encima e irte escondiendo por las esquinas, ¿no? Pero es que nadie te está persiguiendo. Es decir, cuando perdemos la cabeza, no perdemos la capacidad de razonar. Lo que pasa es que creemos cosas que no son verdad. Eso es lo que le está pasando a Elías. Él está diciendo, claro, Jezabel, esta mujer que es más mala que la quina, no le tenía miedo a Acab, pero le tenía miedo a la mujer de Acab. Es curioso. No hay nada nuevo bajo el sol. No analiza objetivamente. No analiza objetivamente. El problema de este mundo no es que no razone bien, es que no cree lo que tiene que creer, no cree lo que es verdad, no se cree que Dios de verdad los ama y que está ahí y que quiere volver a vivir y a compartir su vida con ellos. El problema del mundo no es que estén locos. El problema es que no se creen la mayor verdad que existe, que Dios los ama y que ha muerto por ellos. Has llegado a esa crisis donde has conseguido todo, o parece que has conseguido todo, y de repente te das cuenta que no es lo que tú esperabas. Lo cuenta Agassi en su punto culminante del tenis, lo cuenta Tom Brady, el quarterback más famoso de la historia. Tom Brady decía, tenía mi quinto balón de la Super Bowl en mis manos y quería que se acabara mi vida. ¿Has sentido alguna vez esta crisis, este vacío de conseguir aquello que tú creías que te iba a dar todo y cuando lo consigues no te da nada? Sí, ¿verdad? Creo que todos los que hemos pasado los 40 nos da y nos dará en los 50 y en los 60 y en los 70 después se vuelve recurrente, ¿no? Todo lo que no es escuchar la voz de Dios es al final un vacío completo. Todo lo que no es obedecer a Dios, al final lo único que te trae es un vacío completo. Da igual lo que tú consigas, da igual que tú creas que tener a tal persona, hacer tal cosa, o tener esto o lo otro, o tener a esto o lo otro, o tener 20 hijos. Al final, todo lo que no es voluntad de Dios es un vacío completo. ¿Y qué hace Dios con Elías? Conocemos la historia, ¿no? Hace dos cosas, una física y una espiritual. Física le da alimento, ¿verdad? 2 veces le lleva alimento de forma milagrosa, lo aparta de la presión, lo manda al sur, tarda 40 días en llegar, un camino de 5, va caminando tranquilamente, le da descanso. Cuando estamos mal, tenemos que solucionar la parte física, ¿no? Tenemos que comer bien, descansar, pero hace algo más increíble. Lo lleva a Horeb, al Sinaí, y se le muestra. Y le da su presencia. Y su presencia no estaba en el viento, no estaba en el terremoto, sino estaba... ¿Dónde estaba? Silbo apacible. Literalmente dice sonido de la suave quietud. ¿Has escuchado algo más poético que eso? Dios estaba en el sonido de la suave quietud. Dios lo domina todo. Dios domina el fuego, el viento. Dice que Dios pasaba por ahí
pasaba primero y después hay viento, terremoto. Es decir, Dios hace todas esas cosas, pero para sus siervos, para los que lo amamos, para los que decidimos que sea nuestro Dios, para nosotros es un Dios apacible, es el que nos trae paz. La paz que el mundo no te puede dar. ¿Quieres paz en tu corazón? ¿Quieres paz en tu corazón? ¿Quieres tener paz? ¿Quieres ir a dormir a la hora que quieres dormir porque encuentras paz? Búscalo en Dios. Para los que lo aman, Dios te trae la paz absoluta. En ningún otro sitio vas a encontrar esa paz. Dios nos da descanso, nos da aliento, nos da tranquilidad y te da una paz que el mundo no te puede dar. Su presencia es lo único que lo arregla todo. Su presencia es lo único que lo arregla absolutamente todo. Ver a Dios, sentirlo, es lo que lo soluciona absolutamente todo. Y terminamos aquí. ¿No os recuerda un poquito Elías a Moisés? Van al mismo sitio, en una cueva, ¿no? Ven a Dios. Parecen como cosas similares, ¿no? Los dos huyen de la ira de un rey, los dos retan al rey o al faraón, en el caso de Moisés. Los dos se enfrentan a sacerdotes paganos, los dos están periodos de 40 en el desierto, unos días, otros años. Los dos desean morir por la causa de su trabajo profético. Los dos ven a Dios en una cueva en el monte Horeb. Los dos dividen las aguas. ¿Os acordáis del manto de Elías, no? Y los dos aparecen con Jesús en el monte de la transfiguración. Es curioso que los dos quisieron morir. Dios entierra a Moisés y se lleva a Elías al cielo directamente. Jesús está en el monte, él no quiere morir, pero da su vida. Dios lo entierra, lo resucita al tercer día y 40 días después se lo lleva al cielo, ¿verdad? Jesús es ese nuevo Moisés, mayor que cualquier profeta, que nos da la nueva ley. Y la ley es esta: el que tiene fe en Jesucristo tiene vida eterna. Esta es la nueva ley. Tú le das tus pecados a Jesús y Él los paga, todo pagado. Esta es la nueva ley de la gracia. Elías, en la visión judía, era el santo de las injusticias. Por eso cuando Jesús está en la cruz y dice Eloi, Eloi, lama sabactani, creen que está llamando a Elías, el santo de las injusticias. Pero Jesús no necesita a Elías, ¿verdad? Jesús no necesita a nadie. Jesús lo único que está diciendo es: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado, verdad? ¿Por qué te has apartado de mí? Está diciendo: Dios de los cielos, me siento solo. Jesús sí se quedó solo. Él sí estaba viendo la situación por lo que era. Él sí se quedó solo por ti y por mí, para llevar el pecado de todo el mundo. Juan el Bautista fue ese segundo Elías del que hablaba Malaquías. Por lo tanto, en la Pascua los judíos abrían la puerta y le pedían a Elías que entrara y le decían a Dios: Dios, por tu misericordia, que venga Elías. Elías vino, es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista habló de aquel que era mayor que él. En Malaquías 4:5 dice: yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Si piensas que Jesús es solo una ovejita cariñosa, te estás equivocando. Cuando la paciencia de Dios se acaba, cuando el tiempo de la gracia se acabe, Dios vendrá a juzgarnos a todos, a los vivos y a los muertos.
Y todos tendremos que vernos delante de Dios con nuestras obras o con las obras de Jesús. Tú tienes que elegir. Dios, Jesús, es el Cordero, pero también es el León de Judá. Él vendrá un día y juzgará. Jesús es el Dios que vendrá y juzgará a todo hombre según sus obras. Jesús te da la oportunidad de aceptarlo a Él para evitar verte ante Dios según tus obras y no a través de las suyas. Jesús es el profeta que anuncia paz para con Dios a todos los que aceptan la última revelación divina, que es Jesucristo. No hay nadie más grande que Jesús. Jesús vino a revelarnos al Dios mismo en su propia persona y a decirnos que tenemos una oportunidad, que tenemos una gran oportunidad. Cojamos esa oportunidad. Oremos. Dios de los cielos, gracias porque te quedaste solos para que nosotros nunca estuviésemos solos, Señor. Gracias porque en ti, Señor, tenemos la salvación final. Gracias por avisarnos, Señor. Gracias por mandar al nuevo Elías Juan el Bautista. Gracias por mandar tu palabra escrita, Señor, para advertirnos de que tenemos un tiempo, Señor, para ir a ti. Gracias, Señor, porque tú eliges a aquellos que vas a poner tu fe, Señor, y te pedimos que en esta mañana, Señor, tú pongas tu fe en muchos de los que están aquí, Señor, en aquellos que no te conocen, Señor. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a llevar esta palabra profética a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos a orar por aquellos que todavía no te conocen y danos, Señor, en esta mañana la paz que siempre estamos buscando en ti, Señor. Danos esa paz que lo calma todo, que lo cura todo, Señor. Gracias por venir a esta tierra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.